diferente desde las visiones, las necesidades del pueblo trabajador. Y bueno, ahí mismo empalmemos con el otro punto, que es el tema de la crisis económica. Bueno, en base a lo que íbamos conversando, me parece que es importante, bueno, además de todo el alza de precios que se está dando, bueno, realmente es un desastre lo que se está viviendo actualmente, la escasez de gasolina. Bueno, un concepto que me parece importante introducir acá, porque ahí también, producto del tema de la gasolina, se está hablando y otro discurso que hay con mucha fuerza es, bueno, hay que ponerle fin a las subvenciones, ¿no? Como si el mal fuera ese, ¿no? El haber subvencionado, por ejemplo, la gasolina para el transporte público, ¿no? Con lo cual tenemos un transporte público un poquito caro, pero todavía accesible, ¿no? Pero bueno, lo que está detrás de todo esto que tenemos que ver es de que en general en todo este tiempo, los que realmente hemos subvencionado la economía del país y las grandes ganancias de los ricos del país, de la oligarquía, de las transnacionales, es el pueblo trabajador con su trabajo y con nuestros recursos naturales, con nuestra naturaleza, que ha sido saqueada y destruida desde los gobiernos neoliberales y continuando con los gobiernos del MAS, donde no ha habido un cambio para esto, y en general desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta las pensiones, tomando en cuenta el trabajo, el bajo salario que hay en el país, por debajo de la canasta familiar, por debajo de lo que realmente necesita una familia para sobrevivir. Entonces, ese salario mínimo que es insuficiente y que actualmente está reduciendo, ¿no? Con toda la inflación que hay, lo que es el mísero incremento, supuesto incremento que hizo el gobierno en mayo, en realidad no llegó ni a cubrir la devaluación en general y de mayo, un mes, poco más, un mes y una semana de este aumento salarial, bueno, todo el incremento de precios ha hecho que eso quede totalmente reducido a menos que nada. Y lo que estamos viviendo en los hechos es una disminución salarial y una disminución general de los ingresos de los trabajadores, ¿no? Que abarca también a todos los sectores, ¿no? A los transportistas, a los choferes, obviamente, a los gremiales en distintas formas por el tema del incremento generalizado de precios de importación y también, bueno, por la reducción también de las ventas, porque la gente no tiene ya dinero para comprar, producto de toda esta situación de crisis económica, ¿no? En ese marco también es muy importante puntualizar que además de una política nefasta del gobierno, de continuar con apoyando, y bueno, en las medidas de Arce, ¿no? Que cada vez saca nuevas medidas a favor de los grandes empresarios y garantizándoles más beneficios, tenemos que denunciar a los grandes empresarios. Y ha habido cosas muy interesantes. Quiero destacar, por ejemplo, las declaraciones de los panificadores, o sea, de los trabajadores de pequeñas panaderías, que son las que nos hacen llegar el pan, pues señalan que todo ha subido de precio. Y una cuestión que dicen que es muy interesante es, también les han subido el precio, por ejemplo, de la manteca. Pero la manteca no es importada, se produce en el país. ¿Y por qué está subiendo el precio de la manteca? Porque los empresarios, ¿acaso han subido los salarios para poder subir esto? Y eso es lo que están haciendo las distintas empresas del país, ¿no? Están subiendo impresionantemente los precios, un tercio, una cuarta parte, la mitad del precio en distintos productos. ¿Y acaso suben los salarios de esa forma? Bueno, eso no se está viviendo, ¿no? No hay aumento de salarios en ningún sector y lo que tenemos es un incremento generalizado de salarios de todos los productos, la mayonesa, bueno, esto de la manteca, las galletas, bueno, todo está subiendo, ¿no? En lo que es en manos de los grandes empresarios, de las grandes empresas del país, que bueno, es terrible esta situación, ¿no? Y ahí el gobierno no dice nada, ¿no? Más bien, justamente las distintas medidas que ha ido aprobando el gobierno es para darles más flexibilidad y más respaldo a los grandes empresarios y toda la crisis está cayendo sobre los hombros del pueblo trabajador, tanto en los precios como en general por todo el desabastecimiento de gasolina y el incremento también generalizado de las importaciones producto del dólar. Entonces, frente a esta situación, es justo y necesaria la movilización en contra de estos planes de ajuste, en contra de todo este proceso de crisis económica, crisis social y que quiere respaldarlo además mediante elecciones. Entonces es necesario ante todo esto que desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores del país, se patee el tablero y pongamos en orden qué es lo que nosotros necesitamos, rechazando el ajuste que nos están imponiendo
Y si queremos ajustar algo, bueno, pues ajustemos a los grandes empresarios, ¿no? Que esos se han beneficiado todos estos años, bueno, toda la historia del país prácticamente, de toda la riqueza que se produce en el país, del trabajo en el país. Ellos son los que han recibido las subvenciones tanto del Estado en distintas formas como del mismo trabajo de los trabajadores, ¿no? Con salarios bajos y beneficiándose siempre de una situación de explotación en el país. Entonces, frente a todo esto, realmente se necesita una voz de los trabajadores y se necesita organizar desde las movilizaciones, desde los distintos sectores, en los mercados, en las fábricas, en los comercios, una política y bueno, levantar comités de defensa de la economía popular, organizar en los distintos sindicatos movilizaciones para detener esto, y hay elementos de esta situación. Hay movilizaciones de, bueno, de distintas FEJUVES. Lastimosamente ahí, bueno, juega un rol, sigue jugando un rol muy malo en nuestras organizaciones de Evo Morales, porque en algunas se confunden los pedidos de Evo con los pedidos de la economía y la necesidad de la economía popular y defender la economía popular, pero en la medida en que se generalicen estas movilizaciones y se empiece a discutir además cuáles son las soluciones desde el pueblo trabajador, bueno, este proceso irá dejando relegado en la historia de Evo Morales y dará paso a la formación de una alternativa desde las bases y que poco a poco en las bases se vaya generando la conciencia de cómo solucionar este tema. Y justamente con medidas que a Evo Morales no le gustan, porque van en contra de sus socios y aliados de todo este tiempo, sus jefes también pueden ser, que son los empresarios. ¿Y cómo va estas medidas que tenemos que tomar los trabajadores de los distintos sectores de las ciudades, nuestros hermanos campesinos, trabajadores del campo, etcétera? Pues pasa por agarrar del cuello a los empresarios, pasa por una reforma agraria radical, pasa por el control de precios, pasa por el control de las fronteras y que no sea la libre exportación y que incluso el gobierno le siga dando dólares a los grandes empresarios que importan. Bueno, pasa por justamente tener que los trabajadores tengan el control de todo esto y empresas que suban arbitrariamente los precios que sean intervenidas por las organizaciones de los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí realmente es nefasto el rol que ha jugado el MAS al destruir nuestra central obrera boliviana, quien debería estar a la cabeza de todo esto, y es necesario recuperarla, expulsando a sátrapas como Guarachi y compañía, y recuperando la COP para jugar y cumplir este rol, y discutir en todos los espacios cuál es la salida que tenemos que tener los trabajadores frente a esta crisis, y movilizarnos para ir avanzando en la resolución y en la aplicación de políticas en defensa de la economía popular y hacia una perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Miguel, si nos puedes ampliar un poco esto con algunas organizaciones que ya están levantando este camino de lucha, por ejemplo, Manaco, y otras organizaciones también allá en Cochabamba y a nivel, bueno, en Sucre también hay algo de esto. Sí, así es, porque están permitiendo el saqueo del país. Esa es la razón fundamental. ¿Por qué no hay dólares? Y porque se llevan todos los dólares los empresarios, se van afuera ahora. Y nadie dice nada, ninguno de los candidatos. ¿Por qué ahora una última medida de Arce fue autorizar toda la exportación que quieran de carne? Por supuesto, ¿qué significa eso? Que van a exportarla a Argentina, a cualquier lado, porque es más cara que en Bolivia. Y entonces acá van a tratar de subirla, la que no exporten. Y faltará carne para la gente, y así con muchos productos. Entonces, esta es la situación, cada vez más grave. Y bueno, ni hablar del tema de la gasolina, que es un desastre que afecta, claro, a todos. Mientras el gobierno estuvo hasta ahora parece que se están quejando de que reciben pocas, pero que dándoles diésel a los grandes empresarios del agronegocio a precio de 3,70, es decir, subsidiándolos, ¿no es cierto? Entonces, esto y está causando un desastre en el pueblo. Entonces, por eso es necesario la unidad del pueblo trabajador para enfrentar todo esto. Por supuesto, también para recuperar la COP, que está vendida totalmente. Ahora, bueno, el último se va a hacer su congreso supuestamente, pero no se sabe cuándo. Y algunos dicen que, bueno, mejor dicho, va a ser después de la, dicen ellos mismos,
que va a ser después de las elecciones, y después de las elecciones el Guarachi, como hizo con todos los gobiernos anteriores, se va a tratar de entender con el nuevo gobierno y quizá nos anule la posibilidad del Congreso. Bueno, esto es otro tema que tocamos la vez pasada, pero necesitamos la unidad de organizaciones para la lucha. Así nos están planteando algunas organizaciones, por ejemplo la FEJUVE de Cochabamba planteó esta unidad para la lucha, entonces tiene mucha importancia. Y por supuesto también para denunciar las elecciones antidemocráticas, porque las cosas van juntas. Este plan reaccionario, antipopular, va de la mano con las elecciones antidemocráticas, como dijimos antes, porque ninguno de los candidatos plantea defender ninguna vez a la gente de este desastre que está causando, empezando por lo ambiental, pero también en lo social, en lo económico, en los salarios, bueno, todo lo que señalaste, Humberto. Bueno, eso. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues necesitamos organizarnos para una salida de este tipo y en eso, como Partido de los Trabajadores, hemos estado llamando a la máxima unidad y continuamos con este llamado. En este caso, continuando con la defensa de la economía popular por el establecimiento de comités de defensa de la economía popular, para la redundancia, pasando por alto estas elecciones fraudulentas y antidemocráticas y por una perspectiva que abra salidas hacia, bueno, hacia los intereses, hacia las necesidades del pueblo trabajador. Bien, tenemos un punto más que vamos a hablarlo. Tenemos el reporte de que hay unos ataques contra los trabajadores en salud. Em, Creo que teníamos a un compañero que iba a hablar sobre este punto. Compañero Jorge iba a hablar sobre el punto, Compañero Jorge, no pero no sé se si ha está presente conectado. o... sí. Bien, bueno, mientras se conecta el compañero, bueno, actualizando un poco la situación de la Flotilla de la Libertad, la información que circula es que los compañeros que estaban en el barco yendo rumbo a Gaza para romper el cerco de Israel fueron detenidos, secuestrados de hecho, por las fuerzas de Israel y actualmente están siendo transportados al sur de Israel, de la ocupación sionista en territorio palestino, desde lo cual los deportarían a sus respectivos países, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las acciones criminales de Israel y del sionismo, en este caso en contra de una acción internacional humanitaria para romper un cerco de hambre, de genocidio que establece el Estado de Israel en contra de la población palestina y de Gaza. No sé si el compañero Jorge ya está conectado, compañero. Compañero Jorge, creo que no tenemos conexión con el compañero. Em, bueno, de no conseguir la conexión con el compañero, tal vez podemos estar informando esta situación, bueno, más adelante o en próximos programas, en el próximo programa probablemente. Em, no tenemos la conexión con el compañero, ¿no? Bueno, entonces de ser así, iríamos concluyendo el programa del día de hoy. Y no tenemos la conexión con el compañero, ¿verdad, Miguel? No, no hay en este momento, no. Ok, entonces, bueno, vamos a dejar este Un tema tema que trataremos después. para más adelante, ya sea en el transcurso de la semana o para el siguiente programa. Bueno, Muy bien. entonces...